vamos a meternos ya de lleno, ¿vale? Hombre, para eso me he puesto el jefe de Navidad. Totalmente. Y me gustaría preguntarte directamente para ti, ¿qué es la Navidad? La radio tiene algo buenísimo, que es muy íntimo. Y la radio solamente tiene una herramienta, que es la palabra, para crear todas las emociones y transmitir. Claro, las imágenes son las que en su cabeza está construyendo. Correcto. El oyente, que a mí me gusta llamarles escuchantes. Claro, yo es que he estado 16 años en mi último trabajo, todas las tardes desde las 4, primero hasta las 8, después hasta las 7, compartiendo mi vida con la vida de las personas que me oían. Por ejemplo, en la pandemia pasaron cosas preciosas que a mí me agotaron anímicamente. De hecho, mi jefa me decía, ¿por qué no te coges una semana de vacaciones? Porque, claro, estábamos manteniendo una sobrecarga muy fuerte. Totalmente, claro. Intentando levantar la moral de todas las personas que nos estaban escuchando, pero nosotros estábamos igual que nuestra audiencia. Algo increíble. Claro. Porque que te digan que algo que tú has escrito se ha convertido en una herramienta para enseñar tu idioma, me parece la cosa más bonita que le pueden decir a alguien que escribe. Que si nosotros podemos ayudar a los demás a hacer posible algo que para ellos a priori puede ser imposible, pues nosotros somos también un motor de cambio. Entonces vamos a aprovecharlo. Por eso para mí la figura de los Reyes Magos es tan importante y por eso creo que tenemos que reivindicarla siempre. Porque es verdad que la ciudad se transforma al llegar a una cabalgata de Reyes. Y yo miraba la cara de la gente y ver a personas mayores, cuando digo mayores de 70, 80, que estaban llorando cuando pasaba el cortejo. Tú dices, pero es que a mí me ponía los pelos de punta y yo estaba dentro, y yo estaba haciendo el papel que tenía asignado. La Navidad es el momento, es como una especie de recordatorio en la vida de todas las personas, ¿vale? Yo creo que es ese momento que nos hace ser conscientes de todas las cosas buenas que hemos vivido, por las que tenemos que dar gracias, de que lo único cierto, la única seguridad que tenemos es el presente, y que si hay cosas buenas que vienen en el futuro, tenemos que ser agradecidos de esas cosas buenas que vendrán o esperarlas, pero siendo conscientes de que lo único que tenemos es el presente. Seres Mortales es un podcast que da voz a la mayoría de la población. Gente corriente contando su día a día, reflexiones de cómo la gente logra sus objetivos. Seres Mortales es tensión, responsabilidades, concentración y felicidad. La realidad que no nos enseñan. Seres Mortales es gente contando su historia. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Seres Mortales. Hoy tenemos la suerte de hablar con un apasionado de su trabajo y que a base de mucha experiencia ha conseguido ser uno de los mejores en lo suyo. Él es escritor, presentador, actor y ha trabajado muchos años tanto en radio como en televisión. Él es Javier Vázquez y está hoy con nosotros para contarnos su historia y para hablar sobre una de sus mayores pasiones como es la Navidad. Bienvenido, Javier. Hola, Alex, muchas gracias por invitarme. Agradecidos de que hayas podido sacar el tiempo para venir aquí. Consideramos que no hay mejor persona para tratar los temas que vamos a hablar hoy en este especial de Navidad, estos días tan especiales. Entonces, lo primero de todo, muchas gracias por haber sacado el tiempo y vamos a disfrutar seguro de un episodio muy interesante que tenemos. Al revés, gracias a ti por pensar en mí. Me encanta que hayas pensado en mí cuando de repente has dicho Navidad, Javi. Total. Perfecto. Y además hemos venido los dos conjuntados en tonos de grises, con unos jerseys muy navideños. Perfecto. Totalmente. Todo tiene que salir bien. Exacto. Vamos a ello. Vamos a hablar, como hemos dicho, de la Navidad. Nos vamos a meter de lleno en ella, ¿no? Uh-huh. Y pues de todo lo que significa para ti, todas las experiencias que has vivido por la Navidad. Pero antes de ello me gustaría un poco que pusieras en situación un poco a los que nos ven, nos escuchan y pudieras contarnos un poco tu historia y a qué te dedicas para entender cómo todas estas facetas que hemos dicho que desempeñas se han ido solapando, han ido formando y han ido dando forma a tu carrera profesional. Pues mira, en el fondo es muy fácil. O sea, yo desde pequeño siempre me ha gustado hablar, me ha gustado comunicar y explicar. Uh-huh. Si te das cuenta, todo lo que hago al final consiste en lo mismo. Actúo, soy actor, trabajo en la radio, trabajo en la tele, escribo. La herramienta siempre es la misma, es la palabra. Cambia un poco, pues por ejemplo, cuando me toca hacer entrevistas, me toca hablar de las cosas que pasan del día a día. Ahí el guión es el guión que nos da la actualidad, que nos va marcando el invitado. Un poco lo que estás haciendo tú uh-huh. en este espacio, ¿verdad? Que vienen invitados que te cuentan su vida, que te cuentan las cosas que hacen, porque tú consideras que son interesantes. Pues es lo mismo que hago yo con las entrevistas, tanto en la radio como en la tele. Me gusta mucho el entretenimiento. Yo de pequeño siempre decía, cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, yo decía que quería hacer el 1, 2, 3.
Yo no es que quisiese ser Chicho, que también, porque para mí me parece como ¡buah! El dios de la televisión, no solo de la televisión, del cine, de la comunicación. Muchas de las cosas que yo de una forma innata hago cuando estoy tratando de comunicar, porque al final la comunicación, y da igual lo que hagas, da igual que sea a través de redes sociales, da igual que sea a través de un medio convencional como la televisión, como la radio, en un libro, en una entrevista, hablando con el panadero cuando vas a coger la barra para el día, siempre es un trato entre dos personas. Y lo importante cuando comunicas siempre son las personas, y eso Chicho lo tenía muy claro. Entonces yo quería ser como él, quería aprender de él, por eso veía sobre todo el 1, 2, 3, que era el programa que más me gustaba, y por eso a lo mejor me dedico a lo que me dedico, porque era un programa que tenía mucho de televisión, es decir, de comunicación, de periodismo, pero tenía mucho de espectáculo, y por entretenimiento, eso me gusta el entretenimiento, claro. Por eso me gusta el tema de ser actor, y tenía una parte formativa, que es algo que se está perdiendo, ¿no? Sobre todo en la televisión actual. Entonces a lo mejor también por ahí viene esa otra faceta mía de escribir, todo estaba muy guionizado, en el fondo los escritores no dejamos de ser también pues una especie de guionistas que tenemos la libertad absoluta de que como no estamos sujetos a un presupuesto podemos no reparar en gastos, como me decía una amiga mía que trabaja de guionista de televisión, Susana López Rubio, era la guionista de Acacias 38, por ejemplo, ella decía, es que a mí siempre me andan regateando, no puedes poner 3 gallinas, porque solo tenemos presupuesto para una. Dice, en un libro puedo poner una selva, un tigre, claro. Un guepardo, la verdad, ¿sabes? Sí, claro. Entonces está muy bien. Y has visto que entre todas las cosas que te he dicho yo hablo mucho, ¿verdad? Pues te lo acabo de demostrar. Y al final la herramienta es siempre la misma, la palabra para poder trasladar un mensaje a las personas y poder comunicarnos. Porque al final, a la larga, no es solo hablar, también es escuchar a las otras personas. Si no hay una comunicación entre dos, si uno habla pero el otro no escucha, o uno no escucha a la pregunta que le ha formulado, olvídate, aquello va a fallar. Y en el fondo yo creo que eso es lo que realmente me gusta, que es hablar, pero sobre todo me gusta mucho escuchar también, aunque no lo parezca de momento. No, sí. Pero desde luego para eso estás aquí, para eso venís, para contarnos vuestra historia, y al final sois vosotros los protagonistas. ¿Podrías contarnos un poco cómo se gesta todo al principio? Has dicho que te gustaba mucho el entretenimiento. ¿Qué es lo primero que viene de todo, que decides? Me gusta mucho este mundo, voy a empezar por el principio, ¿no? El principio es, a ver, creo que es sencillo. No sé si es el principio, pero sí es el principio de lo profesional, por decirlo de alguna manera. Ya ese momento temido por todos, cuando después de que hemos hecho toda la formación previa, tenemos que ingresar en la universidad. Entonces tenemos que rellenar ese papelito maravilloso, que me imagino que ahora se hará por internet. En mis tiempos, que tengo ya unos años, se hacía en papelito y tenías que ir a presentarlo a la universidad, en el que tú decidías en qué carrera, el orden de las carreras a las que te querías apuntar. Yo tenía muy claro que no quería estudiar ninguna carrera. Bueno, no quería estudiar ninguna carrera que hubiese aquí, en Zaragoza, que es de donde yo soy. Yo quería estudiar arte dramático, quería estudiar interpretación y me quería ir o a la RESAT de Madrid o al Institut del Teatre de Barcelona. Pero, ¿qué pasa? Pues que por esos azares que tiene la vida, y esto es algo que nos pasa a veces a muchas personas, afortunadamente creo que se está cambiando. Yo, si tuviese hijos y me preguntasen, les daría toda la libertad del mundo para estudiar lo que ellos quieran. En mi caso, bueno, pues me dijeron en casa que no había ningún problema, que yo podía estudiar arte dramático cuando quisiese, pero que primero hiciese otra carrera. Entonces dije, bueno, pues voy a empezar a buscar entre todo lo que hay, porque yo no me veía ni estudiando Derecho, ni estudiando Económicas, ni estudiando Empresariales, que fueron las 3 opciones que planteé aquí en Zaragoza. Y dije, bueno, pues voy a estudiar Periodismo, porque me parecía que era como una especie de puerta falsa para poder entrar al mundo de la interpretación, de la comunicación. Por eso te decía antes, ¿no? Porque al final la palabra, el contar... Claro, está todo unido. La técnica vocal, por ejemplo, entre la radio y la interpretación es muy parecida. Pero bueno, en este caso tuve la inmensa fortuna de que me encontré con una carrera que me apasionó desde el primer momento, que me gustó mucho, y que además pude compatibilizar, porque lo primero que hice cuando llegué a la universidad fue buscar el grupo de teatro universitario, que desde hace muchas décadas en España los grupos de teatro universitario han sido una gran escuela de formación de actores, y entonces ya lo fui compatibilizando las dos cosas. Me formé mucho, por un lado, en esa manera de interpretar y en esa manera de trabajar todo desde el principio y desde la nada, porque lo mismo hacíamos y construíamos nosotros los decorados
que luego representábamos la función. Teníamos, eso sí, unos profesores que llegaban de fuera para darnos las clases de expresión corporal, de voz, de dicción. Teníamos un director, pero nosotros construíamos todo, desde pensar el vestuario al diseño de la cartelería, y luego al mismo tiempo estaba estudiando la carrera, y eso lo estuve haciendo pues durante los 5 años de carrera. Bueno, sacrifiqué el teatro en el último año porque ya vi que la cosa iba en serio y que tenía que empezar a buscarme las habichuelas, ¿no? Pero bueno, nunca he dejado el teatro. He tenido, sí, algunos impases más de estar ahí latente, pero siempre he vuelto a él, ¿no? De alguna manera. Y la verdad es que es algo que me gusta y me apasiona. Qué bueno que pudieras encontrar una carrera que te gustaba mucho, ¿no? Una vez entrado en la universidad, y además encontrar el grupo de teatro y poder hacer ambas. Las dos cosas, eso es. Fíjate que esto es algo muy curioso, porque es verdad que por mi trabajo de periodista he podido entrevistar a muchos actores, y hay muchos actores que han estudiado periodismo. Y hay muchos periodistas que han querido ser actores. Entonces son dos disciplinas que están muy unidas. Y la verdad es que me hace mucha ilusión cada vez que viene un invitado y me dice eso. Entonces yo le cuento mi vida, él me cuenta la suya, y nos compenetramos y nos entendemos muy bien, ¿no? Porque es la misma pasión la que nos une. Totalmente. Y de todo lo que haces, has presentado programas en televisión, tienes mucha experiencia en radio. ¿Hay algo que te llame más, que te guste o que... Pues es difícil elegir. Sí, claro, es como que a quién quieres más, a mamá, a papá. Ya, esto es lo mismo. Me gusta todo realmente. La televisión me apasiona en el sentido de que a lo mejor es que he hecho menos televisión que radio. La radio tiene algo buenísimo, que es muy íntimo. Y la radio solamente tiene una herramienta, que es la palabra, para crear todas las emociones y transmitir. Claro, las imágenes son las que en su cabeza está construyendo el oyente, que a mí me gusta llamarles escuchantes, porque claro, no es lo mismo escuchar que oír. Total. La escucha requiere una atención plena que no tiene la audición. Entonces, claro, me gusta la radio en el sentido de que me ha permitido establecer unos vínculos con la audiencia que son brutales. El que de repente haya gente que te llame para contarte cosas que yo pensaría que para esa persona son muy íntimas. Pero claro, me considera alguien muy cercano por el simple hecho de que, claro, yo es que he estado 16 años en mi último trabajo, todas las tardes desde las 4, primero hasta las 8, después hasta las 7, compartiendo mi vida con la vida de las personas que me oían. Por ejemplo, en la pandemia pasaron cosas preciosas que a mí me agotaron anímicamente. De hecho, mi jefa me decía, ¿por qué no te coges una semana de vacaciones? Porque, claro, estábamos manteniendo una sobrecarga muy fuerte. Totalmente, claro. Intentando levantar la moral de todas las personas que nos estaban escuchando, pero nosotros estábamos igual que nuestra audiencia. Estábamos confinados en nuestras casas. Yo prácticamente no salí de un cuarto que tendrá, en el mejor de los casos, 6 metros cuadrados, que era donde dormía, donde producía el programa, es decir, todas las llamadas telefónicas, y donde luego emitía el programa. Yo estaba como encerrado. ¿No salías para grabar el programa? No, el programa se hacía desde casa, porque por seguridad nosotros también teníamos que estar trabajando desde nuestras casas. Se hizo un grandísimo esfuerzo, todos los medios de comunicación, se instalaron líneas microfónicas en nuestras casas. Los compañeros de televisión tenían también dispositivos para poder emitir desde sus casas, ellos ponían en marcha las cámaras. Wow. Fue muy complejo, pero al mismo tiempo fue muy especial. No me gustaría volver a pasar por eso, ni muchísimo menos, porque yo te garantizo que cuando acababa el programa a las 7 de la tarde, yo apagaba el botón, me echaba un lloro, y después de llorar ya salía y podía estar con mi familia. Hasta ese momento no. Es que es normal, quiero decir, yo mientras estabas hablando digo, es que, claro, lo que tú dices, todo lo que conlleva profesionalmente, pero también emocionalmente, yo estoy sintiendo lo mismo que lo sientes, pero tengo que dar mi mejor versión para poder levantarles el ánimo. A ver, la realidad es la que era, no podíamos ocultarla, había que dar unas cifras que eran las de los fallecidos, pero tampoco había que hacer sangre con eso, porque yo entendía que si a mí me dolía, le dolía a la persona que me estaba escuchando, y yo no sabía que la persona que al otro lado de la radio estaba confiando en mí como compañero, como acompañamiento, y había muchas personas que estaban solas, en las que yo sobre todo pensaba cada tarde cuando empezaba a hacer el programa. A lo mejor tenían familiares que estaban pasando por un momento horrible, que estaban en una UCI, que a lo mejor habían fallecido. Entonces mi cometido era convencerles de que entre todos íbamos a esforzarnos y todo iba a salir bien. Ahora que ha pasado el tiempo, digo, a lo mejor éramos muy inocentes porque no hemos salido mejores de eso.
Los que eran buenos sí han sido mejores, los que eran malos probablemente han sido peores, porque la sociedad es la que es y el estado de crispación en el que estamos viviendo ahora, yo creo que llueve mucho es como de aquellos polvos unas estos secuelas, rodos, ¿no? Pues eso es, son secuelas de aquello que vivimos todos. Pero a mí lo que me llenaba mucho era cuando de repente yo recibía un mensaje de alguien que estaba al otro lado de la radio y que me decía, te estoy escuchando y tengo confianza. O sea, escucharte me tranquiliza. Entonces, claro, cuando mi jefe me decía, ¿te puedes coger una semana de vacaciones? Yo decía, no puedo, porque yo sentía el peso de que me necesitaban esas personas. Que nadie es imprescindible en la vida, pero me parecía la cosa más bonita del mundo, la confianza que se puede establecer. Ese es pues un ejemplo de todas las cosas buenas que me ha dado la radio. Por ejemplo, hubo un momento muy muy especial que fue el 21 de diciembre del año 2017 ahí está. Me acuerdo perfectamente porque era 21 de diciembre, porque me acuerdo que era la víspera de la lotería de Navidad y coincidió que el programa hacía 3.000 programas de radio. Tú sabes lo que son 3.000 tardes una detrás de otra de lunes a viernes. Total. Fue algo maravilloso. Y entonces yo decidí hacer todo lo que me gusta. O sea, fue hacer un programa de radio en un auditorio en el que cabían 150 personas, con público, que se llenaron todas las butacas, y además con conexiones que venían los compañeros también de la televisión, y que claro, tenía un componente de teatro. Yo estaba en la mesa haciendo las entrevistas, pero luego me levantaba, entraba entre la gente, le dábamos sorpresas, entonces aquello fue una gozada. Fue una fiesta, ¿no? Fue una fiesta. Un día de celebrar, claro. De hecho, yo dije que aquella era la fiesta de los escuchantes, porque yo quería que sintiese que el programa era suyo. Claro. Que eso es una de las cosas que más me ha llenado, ¿no? En toda mi trayectoria. Total. Y te ves con 150 personas que o escuchan tu programa y están contigo día a día, quiero decir, es que claro, esa conexión tuvo que ser brutal. Y que estaban súper entregados, que es que cantaban, aplaudían, se reían. Yo siempre les tomo el pelo cuando hago un programa que era al público, les digo, a ver, si os gusta aplaudir, si no os gusta, podéis abuchear al presentador, ¿no? A los invitados, ¿sabes? Entonces, todas esas cosas molan un montón. Sí, sí. Que eso lo aprendí de Chicho, porque antes de grabar el 1, 2, 3, el presentador o la presentadora, en el caso pues de la etapa que yo más viví, que era Mayra, ella siempre hablaba con el público y les hacía bromas y ya los hacía cómplices de... Entonces, es una de las muchas cosas que yo aprendí del maestro Chicho a la hora de comunicar, ¿no? Claro, qué bueno. Y nos cuentas que todo lo de la radio tiene una magia especial, ¿no? Siempre lo dice la gente que ha trabajado en la radio, lo defiende totalmente. Sí. Tú que has vivido las dos versiones, la radio y la tele, ¿cómo de diferente crees la tele de la radio? Pues mira, la tele tiene una cosa que es maravillosa y es que trabajas en un equipo muchísimo más grande. Porque en la radio trabajas tú, en mi caso era prácticamente yo, los colaboradores que tenía en el programa y mi compañero Pepe, que era el técnico de sonido, que sin él aquello habría sido imposible. Durante 15 años, tarde tras tarde, ya se establece una amistad muy fuerte. Pero la televisión es un equipo muchísimo más grande. Entonces, para mí, que soy como una esponja que me gusta mucho absorber de todo el mundo y aprender, porque yo creo que hay algo que no tenemos que perder nunca en la vida, que son las ganas de aprender, ¿no? Totalmente. De aprender de todo el mundo, de aprender de la persona que te cruzas por la calle y que de repente te sonríe, de la persona que te está atendiendo en el supermercado, en una cafetería, de alguien que te está haciendo una entrevista, como es tu caso ahora, del invitado que viene a verte cuando eres tú el que haces la entrevista, del público cuando estás actuando. Aprendemos infinitas veces de todo el mundo. Bueno, los maestros también lo sabéis, ¿no? Aprendéis también de vuestros alumnos cada día. Totalmente. Esto es algo que para mí es como una esponja. Entonces, el poder trabajar en un equipo tan grande que está desde el director, producción, el regidor, el público, si viene el público, sonido, estilismo, maquillaje, peluquería. Es que todos los compañeros me aportaban algo, de todos aprendía algo. Y luego se establece también como que es algo muy parecido a lo que ocurre en el teatro. La fuerza de que tu trabajo es imprescindible en el sentido de que sin tu parte, sin ese tornillo que tú pones en el robot final, jamás podrá echar a andar la máquina. Claro. Aunque la gente que ve un programa de televisión, realmente el único que ve muchas veces es al presentador, porque es la cara. Pero no, o sea, el presentador al final es solamente el puente que comunica a un equipo mucho más grande con el público que está al otro lado de la pantalla. Entonces la televisión me gusta mucho en ese sentido, de hacer piña, de hacer equipo, luego porque tiene también ese punto un poco teatral en ocasiones, y porque son lenguajes pues muy diferentes pero al mismo tiempo muy hermanados, el de la radio y la televisión, y ya si le metes el teatro pues es que es la mezcla perfecta.
Claro, o sea, imagino que en la televisión todo el tema del lenguaje corporal y todo eso, juega ahí lo del teatro, un papel muy importante. Sí, mira, yo la primera vez que hice un programa de televisión había ido como invitado, realmente, pero nunca había tenido la oportunidad de poder presentar un programa. Y fue que yo me reía mucho con Natalia Martínez, que era la entonces jefa de contenidos y programación de Raw Televisión. Le dije, Natalia, para no haber hecho nunca un programa de televisión, menudo morlaco me habéis pedido que presente, porque era La Posada de las Almas. Era un programa de Jota, que encima yo estaba sustituyendo la baja de paternidad de un grandísimo amigo mío, que es David Marqueta, que me parece que es un crack, que lo hace todo bien, y para mí era una responsabilidad tremenda. Pero es que era un programa que luego en parrilla tú lo veías y duraba como 2 horas y media. Y era un programa de entretenimiento donde tenías que hacer entrevistas, pero tenías que tener un punto de showman, tenías que improvisar, tenías que saber entretener al público en los momentos en los que la grabación estaba parada. Eso sí, el equipo era inmenso y me sentí muy arropado desde el primer momento. Pero entonces, claro, ahí ya de repente dije, ¿dónde me he metido? Pero fue llegar al plató y de repente vi cómo estaba los distintos ambientes que había, porque lo que recreaba era el interior de la Posada de las Almas, el mesón que había en el barrio del Gancho, que ahora por desgracia creo que está cerrado, no sé si había un proyecto para abrirlo, no sé si se ha llegado a abrir o no, pero es una de las cunas que ha tenido nuestra Jota. Entonces el plató lo que hacía era recrear bastantes ambientes había un pequeño escenario, estaba la puerta por la que entraban los invitados, estaba la caviera, había un sitio en torno a una chimenea. Entonces claro, de repente llegué allí y me viene el director Paco y me dice, bueno, ya ahora tienes que ir por ahí. Digo, no, ya tengo que entrar por ahí. Entonces luego me coloco por allí y me dice, ¿cómo sabes esto? Y digo, bueno, porque he visto algunos programas para ver cómo lo hacía David y porque realmente me acabo de sentir en un teatro. Qué bueno. Entonces, por la disposición de las cámaras y por cómo estaba construida la escenografía, yo me sentí como si estuviese en casa, porque realmente las personas que hemos pisado las tablas de un teatro, llegar a cualquier otro teatro es como llegar a casa. Es muy difícil de explicar si no lo has vivido, o sea, pero es esa sensación de arrope. La sientes en diferentes teatros, decir, esto es mi lugar, sí. ¿no? Un teatro tiene magia. A mí, por ejemplo, antes de las funciones y los platos de tele, descubrí que me pasaba lo mismo. También, ¿no? No en la tele, claro, hay mucho bureo de mucha gente que está preparando todo para cuando llega el presentador, pero me pasaba, por ejemplo, al final, cuando ya se iba todo el mundo, a mí me gustaba cuando ya me había cambiado la ropa y volvía a estar con mis vaqueros y mi camisa por fuera, entraba al plato con las luces casi apagadas, quedaban solo las luces guardianas, y entonces me dedicaba a pasear y a mirarlo todo. Y esto es lo mismo que me gusta hacer en los teatros antes de las funciones. Me gusta llegar pronto, entro al patio de butacas sin gente, subo al escenario y miro, y me quedo mirando un rato y pensando en nada realmente. Pero es como que... Esa magia se siente, ¿no? Sí, a ver, una vez hablando con una amiga que también es actriz, ella me dijo que los teatros nos tienen que dar miedos cuando están vacíos, no cuando están llenos. Qué bueno. Porque es como que, a ver, lo que voy a decir igual parece una locura, ¿no? Pero es como si se quedasen impregnadas las historias que se crean durante la hora y media que dura una función, como si se quedasen los personajes flotando allí. Vale. Entonces, a lo mejor es que somos muy noveleros todos los intérpretes, sí, ¿no? Una vez terminado, ¿no? Como que sigue ahí. Eso es, pero es como que sientes todas esas historias que han pasado por ahí de alguna manera. Qué bueno. ¿Y cómo te surge tu lado de tu yo más escritor? Pues mira, yo creo que en el fondo yo empecé a escribir al margen de todas las cosas que todos escribimos cuando no nos queda otras cáscaras, porque en el colegio tienes que hacer redacciones. Los profesores siempre me decían que se me daba bien. Y de hecho me acuerdo de Luis Antonio, que era el profesor de dibujo, pero él siempre me decía, tú tienes que escribir, te tienes que dedicar a presentar en la televisión o hacer cosas de estas. Hacerlo de pleno. Lo acertó. Luis Antonio, sí señor, me acuerdo mucho de él. Y yo empecé a escribir después, pues ya cuando empecé a hacer teatro, me gustaba mucho el ir tomando notas de los ensayos, o si a lo mejor eran trabajos de creación sobre varios textos, pues yo, venga, pues yo puedo escribir un puente entre esta escena y esta escena. Hasta que ya llegó un día que dije, pues voy a probar a escribir una obra de teatro. Entonces yo empecé a escribir una obra de teatro. Wow. Y... no estaría fácil, vaya. No estaría fácil, pero cuando las cosas te gustan... surgen, ¿no? Claro. No ves que hay un reto. Total. Lo entiendes como un disfrute. Yo sé que, por ejemplo, a ti, en grabar estos espacios, te lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo,
y el sacrificar otras cosas de tu vida para poder hacerlos. Pero a que no te das cuenta. Totalmente. O sea, te das cuenta de que hay esfuerzo, pero lo estás disfrutando tanto que te da igual. Totalmente. Pues a mí me pasaba lo mismo. Y entonces ya llegó un momento que tuve una mala pata, y nunca mejor dicho, porque acabé con la pierna vendada desde el dedo gordo hasta por encima de la rodilla por un esguince, una luxación que me hice. Y entonces dije, me aburro, voy a ponerme a escribir. Y entonces me acordé, yo, voy a empezar a escribir algo, pero en plan, en serio. Yo ya estaba haciendo teatro entonces. Estaba entonces en un grupo de teatro amateur. Y empecé a escribir. Y digo, bueno, pero es que claro, yo estoy escribiendo, pero no estoy escribiendo solo para mí. Quiero que alguien lo lea para que me diga lo que le parece, porque si no, no voy a seguir escribiendo escenas. Claro. Y se las pasé a una amiga, a Maribel. Y entonces ella me dijo, pues está muy bien, sigue escribiendo, que tengo ganas de leer más. Toma. Yo iba siguiendo escribiendo. Ya acabé mi convalecencia, yo le iba pasando las escenas y de repente llego al grupo. Y entonces me dicen, ya tenemos obra para hacer en junio. Y yo, qué bien. ¿Y qué vamos a hacer? Y dice, pues una obra que se llama Un señor en traje gris, no sé si te suena. Me la quedo mirando. Wow. ¿Perdón? Hola mundo, ¿qué has hecho? ¿A quién le has pasado el texto? Y hace, sí, a la directora. Oiga. No le dijo que era mía. Entonces, claro. Cuando Carmen, que era la directora del grupo, qué bueno. Vio la obra, le gustó y dijo que la íbamos a representar. Dije, bueno, entonces eso fue como un chute que dices, bueno, pues entonces si alguien, que para mí es una referencia, totalmente, cree en mi trabajo, eso es, pues adelante. Sí, claro. Entonces esa fue la primera experiencia. Luego había gente... Vaya experiencia. Claro, y además la acabamos representando en el teatro principal, esa función. Y ya para más rechufla, las magias que tienen esto de las redes sociales, yo edité el libro, lo autoedité, porque publicar es muy complicado. Si tú encima escribes poesía o escribes teatro, publicar ya no es que sea complicado, es como 7 escalones más arriba en la pirámide. Entonces dije, mira, hay quien se compra una tablet, pues yo me voy a comprar una tablet que tiene 47 páginas. Es decir, me voy a publicar el libro y lo voy a poner a la venta. Y eso es lo que hice. Claro. Invertí el dinero que me había gastado en una tablet en poder financiar la publicación del libro y lo coloqué solamente en una librería de una amiga y fenomenal. Y el resto de gente lo compró por internet. Pero dije, bueno, no puedo gastarme en anunciar esto, en publicitarlo. Creé una página de Facebook. Al tiempo... ya ni entraba. Al tiempo, como al año y medio, algo así, me dio por volver a entrar, a ver si alguien ha puesto algo aquí. Y había María, una profesora de español en Rusia, me había contactado, yo no le había contestado, porque claro, no le había hecho caso al Facebook. Me había mandado fotos y hasta pequeños vídeos, porque había venido a España, había comprado el libro, se lo había llevado a Rusia, lo había utilizado para enseñar el español a los alumnos de los institutos de Rusia que ella les daba las clases de español, y entre todos tenían un grupo de teatro conjunto de distintas edades y habían montado la obra y me habían mandado los vídeos. Y eso para mí fue algo increíble, claro. Porque que te digan que algo que tú has escrito se ha convertido en una herramienta para enseñar tu idioma, me parece la cosa más bonita que le pueden decir a alguien que escribe. Y eso fue lo primero. Luego ya llegaron unos libros infantiles que tienen mucho que ver también con la Navidad, porque empecé a escribirlos el Día de Reyes, el primero, y como tuvieron mucho éxito, porque en el fondo son un poco como tienen un punto alocado rollo Amélie, que son como pequeñas fábulas para adultos, lo que pasa que tienen como 2 niveles de lectura, los pequeños se quedan en una historia como muy desbaratada, muy alocada. Totalmente, claro. Los mayores... Y el trasfondo llega. Eso es, llega a los mayores. La gente adulta me decía que quería leer algo solo para adultos. Y entonces ahí fue cuando empecé a escribir novela y empecé a escribir novela costumbrista, la manera de Agatha Christie, ambientada en la Zaragoza de principios del siglo XX. Así es como he creado el personaje de Mercedes Ibor, que ya tiene 2 novelas en el mercado, ahora estoy escribiendo la tercera. Y entre medias he seguido escribiendo obras de teatro que no han sido publicadas, pero que sí han sido encargos de compañías para representarlas. Tengo otros textos que he representado yo, muchos microteatros. Y en el 17, que fue un año muy bueno en mi carrera profesional, me contactó también la Fundación Amantes de Teruel, porque se cumplían 800 años de la historia de los amantes. Y me lanzaron el reto, pero como dicen en Teruel, yo soy muy tentavico, es decir, si me dicen vienes, voy, si el proyecto me gusta, de escribir un serial radiofónico, una ficción sonora, contando la historia de los amantes de Teruel, pero desde una visión contemporánea. Wow. Y para mí aquello fue maravilloso, el poder escribir el Y si fuera posible amar, que el título tiene enjundia, porque realmente cuando me lo propusieron, creo que fue un jueves, a la semana siguiente, el viernes, hablé con la directora y le dije, estás el sábado en Teruel, que tengo fiesta y me voy a ir a verte.
Dice, bueno, pues no trabajo, pero vente y nos tomamos un café. Y fui ya con el texto escrito. ¿Ya con el texto? ¿Ya lo tienes? Digo, mira, es que Teruel me apasiona, la historia de los ambientes me ha llamado siempre desde hace muchísimo tiempo. Y el reto que me propuso era brutal. Le dije, igual piensas que se me ha ido la pinza, pero es que, claro, la historia es la que es. Todo está sustentado en torno a la historia más bella de amor jamás contada, pero la más trágica. Porque, claro, Romeo y Julieta, por lo menos, consumaron. Sí, Y después se consumieron, pero es que Diego y Isabel solo se consumieron y nunca consumaron. Entonces yo le dije, ¿y si hacemos 2 finales y la gente decide cuál es el que más le gusta? Anda. Entonces escribí uno que era la historia que siempre ha sido, Isabel le niega el beso y mueren de amor, pero ¿y si Isabel le hubiese dado el beso? Pues entonces había que escribir otro final alternativo en el que se podían escapar y eran felices, y aquello fue como maravilloso. Qué bueno. Coca, que era entonces la directora, dijo adelante. Y luego fue muy guay, porque como la gente iba escuchando capítulo por capítulo, en el último momento se encontraron con la sorpresa de que ellos tenían que decidir. Qué pasada, ¿eh? Para el oyente eso Fue muy guay. Y ganó el que querían que se diesen el beso y que pudiesen ser felices después de 8 siglos. Claro. Sí, al final emitimos las 2, porque ya que estaban escritas y estaban total, grabadas las 2, había que emitir las 2. bueno. Pero fue muy guay, muy guay. ¿Quién iba a decir que de un esguince iba a salir una Pues, obra de fíjate, teatro y luego con todo el trabajo? Toda la trayectoria literaria se la debo a Sirguince. Bueno, había mucho trabajo. Una pasada. Y hablando de la Navidad, hemos comentado que te apasiona la Navidad desde siempre, has vivido muchas experiencias por la Navidad, ¿no? Por y para la Navidad. A mí me gustaría, vamos a meternos ya de lleno, ¿vale? Hombre, para eso me he puesto el jefe de Navidad. Totalmente. Y me gustaría preguntarte directamente para ti, ¿qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Pues mira, la Navidad lo tengo muy claro que es. Para mí es un faro. Yo soy creyente. Pero al margen de eso, y ya no estoy hablando de religiosidad, para mí la Navidad es el ancla a la que nos tendríamos que agarrar todos. Porque para mí la Navidad no es solamente una fecha en el calendario. La Navidad no es solamente las comidas, las reuniones, las celebraciones, los regalos, no. La Navidad es el momento, es como una especie de recordatorio en la vida de todas las personas, ¿vale? Yo creo que es ese momento que nos hace ser conscientes de todas las cosas buenas que hemos vivido, por las que tenemos que dar gracias, de que lo único cierto, la única seguridad que tenemos es el presente, y que si hay cosas buenas que vienen en el futuro, tenemos que ser agradecidos de esas cosas buenas que vendrán o esperarlas, pero siendo conscientes de que lo único que tenemos es el presente. ¿Por qué te digo todo esto? Yo en el año 2020-21, es decir, en la Navidad del 2020 y el principio del año 2021, tuve un giro brutal en mi vida. De hecho, fue la vida la que decidió por mí. Mi vida siempre había sido como muy acelerada. Pues trabajaba en la radio una media de unas 9 horas diarias, en casa seguía trabajando, preparando cosas, estaba en un momento profesional muy bueno, estaba justo recién estrenada la obra que hacíamos de Francisco de Goya, donde yo hacía de Goya, era un proyecto, bueno, que a mí me llenaba de ilusión, estaba simultaneando eso con el programa de radio y además me había surgido la posibilidad de presentar un concurso, que es algo que siempre me había apasionado, en televisión. En una de las grabaciones del programa, de hecho en la segunda, me resbalé en una placa de hielo y me rompí la pelvis y la cadera. Mi vida se paró ahí, por completo. Un mes antes, mi padre se había caído y se había roto la cadera. Pasamos la Nochebuena en el hospital. Los dos solos. Yo estaba cuidando a mi padre, porque encima era ese momento en el que todavía estábamos con todo el rollo del COVID. Y claro, era todo muy complicado. Pero yo había hecho un ejercicio muy importante, porque yo el día 1 de diciembre tengo un calendario de Adviento un poco atípico, no es el de las chocolatinas, que también, pero está muy bien, tomamos una chocolatina. Es uno que me compré en una tienda perpetua de Navidad, y digo perpetua porque está abierta los 365 días del año, ¿sí? En Gante, en Bélgica, y es como un cordoncillo de cuero rojo, y tiene 24 pincitas, y en cada pincita hay como un motivo navideño. Pues hay unos Santa Claus, unos San Nicolás para ellos, unos trineos, unas botas, unos árboles, unos muñecos de nieve, y entonces dije, bueno,
Aquí lo típico es poner dulces, caramelos y vas descolgando cada uno y te lo vas comiendo. Y dije, si doy la vuelta. Entonces, con mis sobrinos hice una vez adornos con cartón y los íbamos colocando. Dije, bueno, este año le voy a dar la vuelta. Venga, voy a pensar en qué es para mí la Navidad. Por eso lo tenía como muy estudiado. Entonces hice como pequeñas tarjetitas y yo escribía una frase de lo que para mí era la Navidad. Cada día. Porque para mí la Navidad es un momento muy especial del año, porque desde pequeño siempre me ha gustado mucho. Yo siempre... los Reyes Magos han sido muy especiales para mí, porque ya luego si quieres hablamos de los Reyes Magos y de lo que representan. Recuerdo las Navidades de la infancia, yo creo que todos o la mayoría las recordamos con mucho cariño. Entiendo que hay gente que no le gusta la Navidad, pero recuerdo pues cuando la casa del pueblo, la casa de toda mi familia se llenaba con todos los primos, mis tíos. Además tengo familia repartida por todo el mundo y de repente nos juntábamos todos aquí. Claro. Era una locura el dormir en colchones tirados por el sofá, por el suelo del salón. No sé, eso lo recuerdo. Entonces tengo muchos recuerdos chulos de la Navidad. Y entonces eso siempre me ha gustado. Y aparte yo soy de los que reivindican que nunca tenemos que perder el niño que tenemos dentro, ¿no? Uh-huh. Y no en el sentido malo. Yo creo que los niños tienen algo que es una gran lección en la vida, que a veces lo comparten con los animales, que nadie se me ofenda por hacer esta comparación, pero es la curiosidad. La curiosidad por sorprenderse siempre, constantemente. Y en el fondo, eso es también la Navidad, ¿no? El tiempo que nos recuerda esa curiosidad. Entonces, a lo que iba. En ese calendario yo iba escribiendo frases. La primera siempre es una frase de la canción de Navidad, de Dickens, que es la que dice: honraré desde hoy y durante todos los días de mi vida a la Navidad. Y entonces esa es la primera frase que pongo y luego ya a partir de ahí pues iba pensando, reflexionando en torno a lo que es la Navidad. Pues por ejemplo, eso que te he contado, o que la Navidad realmente es estar con las personas que quieres estar en cada momento, o que la Navidad no es solamente una fecha en el calendario. Entonces yo ese ejercicio de escribir 25 reflexiones en torno a la Navidad, de repente cuando estoy estudiándome un guión para el programa especial que se hacía en la televisión de la Cabalgata de Reyes, recibo la noticia de que mi padre se ha caído en la calle y se ha roto la cadera. Y que vaya corriendo a urgencias. Y ya llego a urgencias y resulta que pues se va a quedar ingresado y el lunes le operaremos. No, el lunes es día 23. ¿Y cuándo lo mandan a casa? Dice, bueno, hazte la idea de que vas a cenar en el hospital. Entonces dije, bueno, pues no pasa nada. No pasa nada, pues ya está. Hay muchas maneras de vivir la Navidad y esa fue una. Entonces todo ese ejercicio de reflexión me sirvió para afrontar ese problema que me había surgido. Pero es que luego, cuando yo me di el talabartazo grabando el programa de televisión y de repente me veo tirado en el suelo en la nieve esperando una ambulancia, que me tienen que trasladar a un hospital, que de ese hospital me tienen que trasladar a Zaragoza, que primero me tienen que operar para sacarme el fémur que se me ha metido y me ha roto la pelvis, y que luego me tienen que volver a operar 9 horas seguidas para poder reconstruirme todo el desaguisado que llevo. Mira, yo creo que si no hubiese sido por todo ese ejercicio, que en el fondo ya no fue la Navidad, porque el reflexionar sobre la Navidad me sirvió para reflexionar en torno a la vida. Uh-huh. Y es que en el fondo la Navidad es el recordatorio de por qué estamos en la vida. Y una de las frases que yo escribí, que además esa la recuerdo siempre mucho, y va un poco en la línea de lo que te he dicho antes, de que la comunicación en el fondo son las personas y que estamos aquí por las personas, pues es que la Navidad lo que nos tiene que hacer pensar es que nosotros tenemos que pensar en los que nos rodean, en nuestra familia, en nuestros amigos, en las personas que nos cruzamos por la calle, en la persona que nos atiende en un comercio, que es verdad que a veces vamos mal encarados, pero no nos cuesta nada sonreír. Totalmente. Que es gratis. Y yo creo que la gente lo tiene que notar. Lo que tú dices de que la Navidad es un recordatorio, a mí me ha parecido un ejemplo buenísimo, porque todos los años, cuando es Navidad, sientes que es Navidad, ¿no? Y sientes que la gente, por lo que sea, está más feliz, o está más contenta, o es más bondadosa, sí, o da esa sonrisa, o sí, hace ese gesto. Entonces me parece un ejemplo, es que me parece que no puede haber mejor ejemplo. Y es que es total, es ponerte los pies en el suelo y decir, a ver, resetea, que estamos aquí por esto, y una buena acción no cuesta hacer nada. Y hay mucha gente que hace más buenas acciones durante la Navidad. Y eso, si ya se hace esta reflexión de decir, estamos aquí, solo estamos aquí una vez, y tienes que aprovecharlo durante el año, es que si haces ese ejercicio es que vas a ser mejor persona. De lo que se trata es de eso. A ver, no quiero caer en el buenismo, obviamente. Intentar comportarte así 365 días, 24 horas al día es imposible. Seguro que algún día porque somos seres humanos, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Pero igual ese día que tú estás un poco más de hay alguien que te puede ayudar. Totalmente. Eso es.
Mira, en el fondo es que si alguien te pide un favor, ¿por qué no lo vas a hacer si puedes hacerlo? ¿Sabes? Que es una frase muy manida, pero lo de que estamos de paso está claro. Y yo lo descubrí el día que de repente me di el talegazo, mi vida se paró y si hubiesen sido 10 centímetros más me habría abierto la cabeza y ahora no estaría aquí hablando contigo. Que a veces lo pienso y digo, pero no ha pasado, pues ya está, pues tengo que dar gracias, ¿no? Porque no ha pasado. Y desde entonces te aseguro que doy gracias por todas las cosas buenas que me pasan. Es que, de hecho, hasta eso que visto desde fuera puede resultar tan traumático, para mí no fue traumático. No tengo un mal recuerdo del accidente que tuve ni de todo lo que conllevó después, que antes te lo contaba, antes de empezar. No, y de hecho quería decir que antes empezamos, estaba hablando, y la actitud y el enfoque con el que me has contado todo es que me ha parecido una pasada. Pero es que lo hablábamos, es verdad, ¿no? Si te pasa algo, quiero decir, no te queda más que afrontarlo. No, eso es. Pues yo he tenido que volver a aprender a andar. Yo me he pegado un mes entero en el hospital y 6 meses sin levantarme de una cama en mi casa. Pero he conocido a personas maravillosas que han sido mi equipo. Yo a las enfermeras les decía, bueno, es que sigo manteniendo relación con las enfermeras que me atendían en la planta, que son ya amigas. Y entonces les digo, es que yo he tenido el mejor equipo del mundo. Porque esto es como... Yo me he sentido Fernando Alonso y sin toda la gente a mi alrededor yo no estaría donde estoy. Entonces, para mí, en el fondo, eso es Navidad también. La Navidad es la vida. Es la vida. Es como una luz que no tenemos que olvidarnos de por qué estamos. ¿Y por qué estamos aquí? Pues por nosotros, para disfrutar de que estamos aquí, pero es que no estamos solos. Entonces vamos a hacer que los demás también disfruten de este viaje conjunto, ¿no? Esa actitud, te digo, de verdad que lo siento que es admirable. O sea, que de verdad... Pues de verdad que se trabaja, todo el mundo puede conseguirlo. Se trabaja y se traspasa también, seguro, porque cuando escuchas historias así y escuchas a gente que afronta situaciones complicadas con actitud y con positivismo y decir es lo que tengo, voy a hacer todo en mi mano para salir de esta, yo creo que eso es cuando te da más fuerza también aún y te hace superar cualquier situación que estés pasando. Así que de aquí te digo de verdad que es admirable. Pues te lo agradezco de verdad, pero no tengo ningún mérito. Lo haría todo el mundo. Bueno, comentabas un poco de los Reyes Magos y todo lo que significa. Has formado parte de la cabalgata varios años, ¿verdad? Cuéntanos un poco qué es lo que significa los Reyes Magos, ¿no? Y todo el trasfondo que hay detrás y luego hablamos un poco de la cabalgata. Pues mira, los Reyes Magos, y vuelvo un poco al mismo concepto de la Navidad, para mí tienen un poder transformador que es espectacular. Que es que cuando somos niños... pues pensamos en los Reyes Magos como ese mágico don de traernos lo que les pedimos. Que no siempre se cumple. Ojo, cuidado, que no es porque nos hayamos portado mal. Y gente adulta que me está escuchando, que jamás me enteré yo que les está diciendo que los Reyes Magos no han cumplido la petición porque se han portado mal los niños. Los adultos también nos portamos mal. Hay que explicar que a lo mejor los almacenes de Oriente son finitos y que hay que repartir entre muchos, ¿vale? Pero... el mensaje, más allá de cuando somos niños y crecemos y de repente descubrimos el gran secreto de Oriente, pues es que nos convertimos en garantes de ese secreto. Y al ser garantes de ese secreto, lo que nosotros descubrimos, y esto yo me he dado cuenta ya un poco más adelante, es que realmente los Reyes Magos en el fondo son como otro gran ejemplo de una gran filosofía vital, que es que a veces se puede hacer posible lo imposible. Y entonces eso vuelve otra vez a lo mismo que te decía de la Navidad y de un poco cuál es el objetivo o la gran lección que me dio a mí la vida con mi accidente, ¿no? Que si nosotros podemos ayudar a los demás a hacer posible algo que para ellos a priori puede ser imposible, pues nosotros somos también un motor de cambio. Entonces vamos a aprovecharlo. Por eso para mí la figura de los Reyes Magos es tan importante y por eso creo que tenemos que reivindicarla siempre. Sobra con salir a la calle cualquier 5 de enero. Salir y ver las cabalgatas, mirar las caras de los niños, mirar las caras de los abuelos y, como tú decías, yo que he estado dentro de ese gran cortejo con el que se les ha recibido en la ciudad de Zaragoza durante muchos años, bueno, se les sigue recibiendo, pero en concreto estoy hablando de aquella cabalgata, yo desde dentro llegaba absolutamente transformado a mi casa, porque me daba cuenta de que todos los que estábamos allí, yo participaba allí como voluntario, como un porcentaje altísimo de la figuración que salía en aquella cabalgata, que era una de las grandes fuerzas que tenía. Era la fuerza de toda una ciudad que estaba haciendo allí algo porque creía en ese mensaje, en lo que suponía
y en hacer algo colectivo para mantener viva una ilusión de una ciudad entera, porque es verdad que la ciudad se transforma al llegar a una cabalgata de Reyes. Y yo miraba la cara de la gente y ver a personas mayores, cuando digo mayores de 70, 80, que estaban llorando cuando pasaba el cortejo. Tú dices, pero es que a mí me ponía los pelos de punta y yo estaba dentro, y yo estaba haciendo el papel que tenía asignado. Pero es que es muy especial, es muy especial. Mágico. Es muy especial. Esas son cosas que solamente me han pasado, por ejemplo, a lo mejor hay gente que le pasa viendo una película, pero a mí esto me pasa en el teatro. Cuando estoy actuando, pero también cuando estoy viendo una función de teatro, o cuando estoy en un concierto, a lo mejor. Los acordes épicos de una banda sonora que te ponen la piel de gallina y algo por dentro te da la vuelta, ¿sabes? Sí. Pues eso mismo es lo que yo vi que estaba pasando con los espectadores que había a lo largo del recorrido. No solamente los niños, que es una barbaridad. Hubo un año que el ayuntamiento me confió un cometido que para mí fue de los más bonitos y los más no sé, especiales, ¿no?, que he podido tener, que fue que me pidieron que fuese la persona que recibía a los Reyes Magos cuando llegaban. Mágicamente aparecieron en lo alto del Curs de Valdespartera y yo les daba la bienvenida, pero antes tenía que estar pues con los chavales que habían ido a recibirlos, que no sabían por dónde iban a aparecer, pues manteniéndolos vivos. Era una especie de speaker, claro, pero en vez de un partido de baloncesto, de fútbol, pues era el speaker de sus majestades. Y entonces, aquello era... Yo creé hinchas, quiénes eran de Melchor, quiénes eran de Gaspar, quiénes eran de Baltasar. Al final, ¿pero para qué vamos a elegir? Vamos a llamarlos a los tres. Y aparecieron. Y luego fue muy divertido porque me volví desde Valdespartera hasta el centro para poder ver la cabalgata. Y en el tranvía había muchos niños que venían conmigo. Y entonces yo iba y notaba con el rabillo del ojo que me estaban todos mirando. Sí. Y al final viene una niña muy pispeja y me coge y me tira del abrigo. Me dice, sí, me dice, ¿tú eres el amigo de los Reyes Magos? Y yo, sí, te has portado bien, yo sé que sí, pero bueno, ahora vas a recibirles, ¿no? Porque yo te he dicho que tienes que ir a recibirles. Sí. Entonces ya en ese momento todos los niños del tranvía empezaron a acercarse. Y fue como muy guay, ¿sabes? Entonces dices, pues es que tiene una fuerza la figura de los Reyes. Total. Pero para los niños y para los mayores. Sí, porque, claro, o sea, es lo que dices de hacer posible lo imposible, y esa magia que... bien trayendo, hilando con lo de la Navidad, se recuerda cada año, ¿no? Y te da esa opción de jugar un papel muy, muy importante. Eso es. Una pasada. Y cómo ese día, por ejemplo, que estuviste ahí con los niños y todo, dijeron algo así que te llamara demasiado la atención con esa inocencia, ¿no? De los niños. Sí, como, ¿sabes? Alguna frase mítica que dicen, que sueltan y dices, madre mía. Ese día no especialmente, porque yo creo que estaban tan acelerados, claro, porque sabían que iban a llegar los Reyes, pero no sabían por dónde iban a llegar ni cómo iba a ser, que ellos estaban atómicos. Ellos solo lo que querían era gritar sus nombres y que apareciesen ya, y que ese señor pesado que estaba allí delante se callase, porque ellos estaban esperando a los que estaban esperando, a los importantes, no a un tipo que no sabían quién era, que era yo en este caso, y que lo único que hacía era ponerlos aún más nerviosos. Pero, por ejemplo, otra de las cosas que he hecho en Navidades, he sido cartero real unos cuantos años, en el Alma Mater, y ahí sí que ahí ya es la distancia corta. Entonces, bueno, claro, ahí sale de ahí todo. Hay un mundo de luz y de color tremendo. Aparte de que te tienes que estudiar de una forma muy importante, porque cuando sus majestades te encargan un cometido tan importante como ese, tienes que empollarte el catálogo de juguetes del año, porque si no, no sabrías la mitad de las cosas que te piden, y porque las letras de las cartas a veces tampoco se entienden muy bien. Claro. Los más inteligentes ya directamente recortaban y te pegaban la foto de lo que querían, así ya no había dudas, ¿eh? Eso era muy pro. Sí, total. Eso era muy pro. Sí. Pero recuerdo, por ejemplo, unos niños que volvieron al año siguiente. Es que me acuerdo perfectamente de ellos porque eran 2 gemelos y otros 2 hermanos. Entonces eran muy graciosos y llevaban muy poca diferencia y eran muy graciosos. Entonces llega el mayor, venían los 4 cogidos de la mano y me dice el mayor, ¿te acuerdas de la lancha que te pedimos el año pasado? Y yo, sí, claro, sí, una lancha, bueno, era estupenda, espero, bueno, la habéis disfrutado un montón, ¿no? Porque ¿dónde la habéis llevado? Yo ahí, pues es que se ha roto. Digo, pero, a ver, ¿qué entendemos? Entendemos que es que no, claro, pues no puede haber para todos. Entonces, claro, como ya nos la trajisteis, que si eso os la dejaremos, entonces por la noche nos la arregláis y al día siguiente funciona. Claro, mira. Y yo,
Sí, bien. Entonces ahí el cartero muy hábilmente miró hacia un lado a los padres y cuando vi que hizo así el padre dije, perfecto, sí, no te preocupes. En el departamento de Oriente tenemos un equipo de reparaciones que acudirá con los pajes. Qué bueno. Reparará la lancha. Y en el caso de que no se pueda reparar, no te preocupes porque seguro que encontramos algo sustitutivo que, vamos, que va a ser igual. Entonces, pues cosas como esa. Y luego hubo una, y esta no es nada amable, que es bastante complicada de gestionar, que es que de repente uno de los niños vino sin carta. Además era un niño, no sé cuántos años tendría, 7 más bien, yo creo. Porque con 6 me parecería todavía más duro. Y le dije, pero no me has traído la carta. Entonces él me dijo que no. Dijo, bueno, pues entonces, ¿me quieres contar lo que quieres que pidamos en la carta? Se queda así como callado, mira hacia el suelo, me vuelve a mirar y me dice, solo quiero que no me peguen en el colegio. Wow. Entonces, claro, mi cabeza estaba programada para hablar de juguetes. Y cuando de repente alguien te pide lo que es más importante para él, que no quiero ni pensar en lo que estaba pasando a ese chiquillo, porque yo siempre he pensado que los chiquillos, su única obligación en la vida, hasta que de repente la vida y la sociedad nos encarrila, que tenemos que asumir una serie de responsabilidades, su única obligación es ser feliz. Y ese niño no lo estaba haciendo y estaba pasando por algo muy, muy duro y yo no sabía cómo resolverlo, porque estaba confiando en mí como si tuviese realmente ese mágico don de hacer posible lo imposible. Uh-huh. Pero en ese caso, ese don de los Reyes Magos yo no lo podía hacer posible. Entonces, claro, dices, ¿qué haces en ese momento? Pues uno de tripas corazón, y aunque se te ha dado de repente el estómago la vuelta, intentas explicarle que lo que tiene que hacer es que tú vas a hablar con sus majestades, pero que él tiene que hablar con sus papás, que tiene que hablar en el colegio con sus profesores. Intentas orientarle de la mejor manera. Total. Además, no era el último niño, con lo cual ese niño se iba y yo no podía avisar a su mamá, que era la que estaba allí, porque había más niños esperando. Que a lo mejor tenía que haber parado la fila. Sí, pero es que te pilla tan de sopetón, que quiero decir. No lo sé, fue de repente... Suficientemente bien, sí. Yo creo, el gestionar todo y intentar darle esas pautas de... Es complicado. A partir de ese año pedí que el emisario tuviese un ayudante. Y el ayudante estaba siempre echando oreja de lo que decían. Es que esto es importante, porque muchas veces solo vemos como la cara buena de la moneda, ¿no? Y no nos damos cuenta de que lo que tú dices, de que lo mejor que le puede pasar a un niño en ese momento es ser feliz. Uh-huh. O que te pida algo muy, muy profundo que sí. En ese momento que cuentas. Sí. Hubo otra niña que me pidió, ella quería una habitación nueva. Me sorprendí mucho. Le dije, ¿una habitación nueva? Digo, pero es que, ¿sabes que en Oriente estamos especializados en juguetes? Le digo, ¿no quieres algo? Dice, no. Bueno, es que no me he explicado bien. Es que mi papá es albañil, entonces quiero que tenga trabajo para que así luego pues pueda comprarme las cosas para poder tener la habitación nueva. Digo, venga, vale, eso lo pedimos en la carta. Seguro que tu papá va a encontrar trabajo. Digo, pero igual la habitación de un año para otro, la vamos a ir completando. Qué bueno. Pero no sé, es también... Me demostró que los niños no siempre piden juguetes. Y eso me parece muy guay. Es como devolverte la fe, ¿no? En el mundo. Muy mágico, muy bien. Voy a hilar un poco con Navidad, ¿vale? Sí. Vamos a volver un poco. Quiero que nos cuentes un poco el proyecto en el que estás ahora de lleno en las redes del calendario de Adviento. Hoy, el día de la lotería, ¿vale? De Navidad. Hoy he hablado de la lotería. Claro. Entonces, está a punto de llegar ya el 25. Cuéntanos cómo te surgió la idea y qué es lo que has sentido haciendo todo ese proceso. Pues mira, la idea me surgió de una manera como muy natural, por decirlo de alguna manera. Yo llevo 2 años a raíz del accidente en los que me cogí una excedencia después del accidente para poder dedicarme a presentar eventos, a seguir con los libros, a hacer más teatro. Y hasta ahora no me había surgido tampoco la necesidad de volver a tener un proyecto creativo, pues como lo que hacía antes, que era estar o presentando un programa de televisión o un programa diario en la radio. Y de repente dije, ahora es el momento.
ahora ya el cuerpo me está empezando a pedir que quiero volver a contar cosas que considero que son interesantes, a la gente que me está pidiendo, que me dice, pero ¿cuándo vas a hacer algo? Y entonces dije, bueno, pues voy a aprovechar mi cuenta de Instagram, que soy Préstame una foto, allí, porque tenía un blog que se llamaba Préstame una foto, era un blog de fotografía, y dije, bueno, pues se va a quedar así. Y como afortunadamente, gracias a salir en los medios, me ha permitido tener unos seguidores muy fieles y una gente muy amable, yo es verdad que hace unos años hacía todos los días una fotografía al Belén que se construye en la Plaza del Pilar. Desde que empezaban a vallarla, cada día iba ahí pico pala, durante más de un mes subiendo una foto en la que se veía la evolución del Belén. Ostras. Entonces, este año la gente me decía, oye, que no has subido fotos del Belén, y yo, no, estoy preparando algo mucho más chulo. Y era esto, y es un calendario de Adviento en el que cada día subo un pequeño vídeo de un minuto y medio, depende un poco de lo que da el tema, hablando de tradiciones que rodean a la Navidad. Pues hasta ahora, hoy hemos hablado del Día de la Lotería de Navidad, hemos hablado pues de los árboles de Navidad, de los mercados de Navidad, de la tradición de intercambiar regalos, de qué le debemos a Charles Dickens en nuestra Navidad moderna, no sé, un montón de temas, ¿vale? Y la verdad es que ha estado muy guay porque me ha permitido, por un lado, aunar esa pasión mía por la comunicación, esa pasión que siento por la Navidad, claro, y la pasión que tengo por Zaragoza, porque yo soy zaragozano militante. Entonces cada uno de los vídeos está grabado en uno o en varios escenarios diferentes de la ciudad, con lo cual me ha servido también de promoción de cara al exterior de Zaragoza. Y eso es algo que me mola un montón, porque es verdad que sí que he recibido muchos mensajes de gente de fuera y preguntándome por los sitios, y bueno, y luego se han multiplicado mucho los seguidores. Hay algunos que pues los que más visualizaciones están teniendo estarán rondando las 20.000 más o menos, que es algo que no me esperaba, porque hasta ahora yo subía muy pocos vídeos en mi cuenta de Instagram, pero en el mejor de los casos, vamos, ya me daba con un canto en los dientes si llegaba a 1.200, porque ahora con los algoritmos eso es un mundo de luz y de color que nadie entendemos cómo funciona, ¿sabes? Entonces, no sé, y me ha molado mucho, ¿no? Sobre todo porque ha sido es que son muchas una currada brutal. Claro, día tras día, un vídeo, información, un sitio nuevo. Lo que más me ha molado es la gente que me decía, es que estoy esperando el vídeo de mañana. O el día que entré a una pastelería a comprar unos turrones y la dependienta me dijo, ¡oh! ¿Tú eres Javi? Y yo, sí. Dice, es que te veo todos los días los vídeos, me hace mucha ilusión que vengas. Cuéntales dónde lo pueden ver, tu cuenta de Instagram, para pues que mira, aún están a tiempo de ver quedan, poquitos. Pueden ver los nuevos y bueno, se van a quedar ahí. Se van a quedar ahí, con lo cual, aunque estemos en febrero, se pueden ver las cosas de Navidad también, porque hemos dicho que la Navidad es más que una fecha en el calendario. Exacto. Bueno, pues es muy fácil, es mi cuenta de Instagram, que es la @de_rigor, préstame una foto, así de fácil. Y en TikTok también empezaban a subirlos, no tenía cuenta de TikTok, pero alguien me dijo, a ver, en TikTok para subir esto. Vale. Y ahí creo que es Te Cuento Zaragoza. @Te Cuento Zaragoza. Pues ya sabéis dónde ir, lo podéis disfrutar, ahí lo tenéis. Javier, ha sido un placer tenerte y que nos puedas contar. ¿Ya hemos acabado? Podríamos estar hablando horas. Pero de verdad, muchas gracias por contarnos todo. Tenemos, antes de terminar, unas preguntas preparadas. ¿Vamos a ello? Me estás dando miedo, que sepas. Vamos a ello. A ver. Venga. Bueno, pues ya estamos aquí. ¿Vale? No me está gustando nada esto que estoy viendo. Perdona que te diga. Solo mejora. No sé. Solo mejora. No puede mejorar más, amigo. Sección Beer Pong, ¿vale? Tenemos 3 preguntas, ¿ok? Hay 3 vasos, ya sabéis, si encestamos, en este caso tú, si encestas puedes elegir si contestar o no la pregunta, y si fallas pues habría que contestarla, ¿vale? Tú sabes que de pequeño yo jugaba muy bien al fútbol, pero tuve una profesora que me dijo, tenemos muchos jugadores de fútbol, ¿por qué no te pasas al baloncesto? Me pasé al baloncesto, dejé de jugar al fútbol y jamás jugué bien al baloncesto. Bueno, igual al beer pong. Ya veremos a ver. Hay 3 preguntas, ¿vale? Una, se lo hemos preguntado al episodio anterior a los protagonistas, que vino Modelo Band. Un episodio muy top, unos chicos que lo están petando ahora mismo y tienen un camino muy bonito por el que están pasando ahora. Así que Modelo Band, seguirles, son la leche, la verdad. Y hablando con Jorge, ¿vale? Y con Bats, me dijeron, pregúntale si tú te ves ahora, ¿vale? Como tu persona, si la viera tu niño de 5 años, ¿cómo te vería? ¿Se vería sorprendido? ¿Se vería orgulloso? Y dice, ¿te chocaría los 5? ¿Te chocaría la mano? Eso es lo que ha dicho. ¿Jorge sabía que venía?
Se lo he dicho, sí. Ah, vale. Sí. Es que me llevo muy bien con Jorge. ¿Ah, sí? Le he entrevistado varias veces y es un tío que le tengo muchísimo cariño, de hecho. Entonces, todo lo que has dicho de modelo me parece perfecto. Sí, muy bien. Vale, te la puedo contestar sin meter la Sí, pelota, bueno, pero demuestra y métela y ya está. Deja que los demás se rían de ti. No, de tu habilidad, ¿no? puedes contestarla de lleno. De hecho, puedes fallar la aposta. No, esto ya es una cosa de Personal. orgullo personal. Uf, casi, Pues a ver, yo creo que el niño de 5 años, después de lo que te he contado, de cuáles eran mis pasiones, estaría súper feliz de ver el hombre de ahora, y que en el fondo sigue siendo un poco el niño de 5 años, con los mismos sueños, con las mismas ganas, con las mismas ganas de aprender y de seguir haciendo cosas. Entonces yo creo que estaría contento. Yo creo que habría high five, choque de mano ahí. Sí, estoy convencido. Seguro, Me totalmente. gustaría ver al niño de 5 años. Desde perspectiva, ¿no? Sí. La segunda pregunta, ¿vale? Es la que hemos mantenido toda esta segunda temporada y es ¿cuál es el peor regalo que te han hecho en tu vida? De verdad que lo tengo que contar. Bueno, si necesitas puedes elegir una A ver, contestar. no se lo puedo contar, pero el problema es que la persona que me lo regaló igual no se lo toma muy bien. Ya lo tienes, pensado. Buah, es que fue el peor No hay regalo duda, que me han no hecho hay en la duda. vida. Vale. Pero luego te contaré mi venganza, que también fue muy guay. Ok. Bueno, esta la voy a fallar adrede, Vale, por un momento he pensado que la metía. Mis amigos de toda la vida, que me conocen de toda la vida, llegó mi cumpleaños. Entonces éramos varios, siempre poníamos dinero para hacer un regalo colectivo, pero un poco chulo, ¿vale? Entonces le preguntaron, de entre todos mis amigos, a mi mejor amigo, qué es lo que pensaban que él me haría ilusión. Entonces él les dijo una serie de cosas. Pero ellos decidieron que era una muy buena idea regalarme el diccionario de la Real Academia en versión CD-ROM. Wow. Te estoy hablando de hace unos cuantos Sí. años. Él ya les dijo, no le va a hacer ni pizca de gracia. Efectivamente, Nacho me conoce muy bien. Aquello no me hizo ni pizca de gracia. De repente, te imagínate, abres el paquete y te encuentras una caja que ves diccionario De la Real Academia. CD. CD-ROM. Digo, ¿y esto? ¿Perdón? Es que me habría hecho más ilusión los 2 tochos de diccionario en papel. No en CD-ROM. Lo cambié. Cambiaste. Lo cambié por... Encima, valía una pasta, porque lo cambié Sí. por 2 camisas. Oh, wow. Entonces, bueno, no me corté un pelo y dije, mirad, estas camisas me las habéis regalado vosotros. Total, ya está, Entonces fue pues, muy guay. Pero bueno, mi venganza fue... La venganza ya sabes que es un plato que se sirve frío. Entonces, en un amigo invisible, sabía que me había tocado la persona que había tenido la propuesta. Entonces me fui a un bazar y compré un reloj, espejo, termómetro, con una imagen maravillosa que era como una especie de paisaje medio japonés, medio chino, así muy fosforito, y que además si le dabas a un botón se iluminaban unas luces. Lo tenía por todo, detrás. Sí, pero encima le pedía fe de vida. Cada vez que iba a su casa yo quería ver que estaba Sí. aquello que no se había roto. Si le traemos y falla esta, posiblemente diga que ese es el peor regalo que le han hecho. Era muy divertido, no puede ser el peor. Es verdad, es Los verdad. regalos divertidos no son malos. Correcto. Y la última, ¿vale? Hemos puesto en stories, en nuestra cuenta de Instagram, que venía alguien apasionado de la Navidad, que le preguntarían, ¿vale? Y un seguidor ha dicho, ¿cuál es el momento más feliz que recuerda relacionado con la Navidad? El momento más feliz que recuerdo relacionado con la Navidad. Venga, voy a tirar la pelota. Falló todas, o sea, es guay lo mío. Yo lo que te he dicho, tengo una habilidad maravillosa. ¿No? Hay que Claro, mojarse, joder. pues el momento más feliz yo creo que es el primer año que pude formar parte de la cabalgata de Reyes. Porque además mi colegio era el Joaquín Costa, que es el cuartel general de donde sale la cabalgata de Reyes. Entonces recuerdo que cuando entré a la primera prueba de vestuario, llegué y de repente me empezaron a venir como un montón de flashes, y empecé a dar vueltas en esa rotonda tan bonita que tiene el colegio, y estaba la Ujier, que trabajaba allí, y me dice, pero chico, ¿qué te pasa? Digo, es que yo estudié aquí y de repente me he visto al niño de 5 años, Claro, porque yo fui claro. allí desde maternal, antes de parvulitos, y me han empezado a venir un montón de historias. Y el momento de Navidad más bonito, fíjate que hay un montón, pero yo creo que me quedaría con ese,
el primer año que salí a la cabalgata porque disfruté todo intensamente, desde las pruebas de vestuario, la gente que conocí, los ensayos y luego ya el salir a poder acompañar a sus majestades por las calles. Sí, sí. Eso Y es. por cierto, no hemos hablado antes, pero tienes un libro que trata sobre los Reyes Magos. Sí, es un cuento, es una fábula que se llama El secreto de Oriente, sin gran, El secreto de Oriente, y lo que es como una herramienta. No es un libro para niños, sino que es un libro para adultos. Para los adultos que de repente su hijo, su sobrino, un niño que tiene mucha confianza con él, le dice, oye, ¿y esto que me han dicho es verdad? Entonces hay veces que nos quedamos como flaseados y no sabemos muy bien qué decir, porque yo me acuerdo que cuando hice la fatídica pregunta, la respuesta que recibí, porque a mí me lo había dicho un niño del cole, fue pues sí, es que no hay que mentir y sí, es verdad lo que te han dicho. Hola, Claro. podrían haber puesto un poco más de literatura, ¿sabes? Entonces dije, bueno, pues para los adultos que les falta esa capacidad literaria, vamos a crear una historia que yo estoy convencido que es la historia real, con la que podemos explicar el secreto de Oriente a alguien que de repente lo descubre por primera vez y que tiene 6, 7 bueno. años. Qué bueno. Es guay. Hombre, ayudará a muchas familias. Pues todo. mira, me están llegando mensajes muy chulos de gente que lo ha leído y que lo ha utilizado y que está muy contenta. ¿Se puede comprar por Amazon? O... Sí, de hecho solamente se vende en Amazon. En Amazon. En El secreto Amazon. de Oriente. Es muy chulo y está en audiolibro. Ojalá, mira, sería una buena cosa. Pues sería una buena. Está en papel. Además, y en lo tienes digital. todo. Quiero decir, se puede hacer. Pues me encantaría, porque Desde además lo luego. contaría así con una Claro, historia de claro. misterio. Oye, puedes salir de aquí. Javier, de verdad, es un placer que, No, hombre, que al hayas revés. venido. El placer ha sido mío. Un honor tenerte como profesional. Cuando hablas se nota la pasión por tu trabajo y por todo lo que haces. Tu recorrido también es de admirar, así que nosotros somos admiradores. Todo lo que nos has contado y cómo nos lo has contado, con ese don de la palabra que hablábamos al principio, es muy significativo. Y que formes parte de Ses Mortales y del proyecto y que nos hayas contado encima sobre una de tus mayores pasiones, que es la Navidad, y todas esas experiencias que has vivido, para nosotros es muy gratificante y estamos muy agradecidos de que hayas formado parte de esto. Pues no, Alex, al revés. Yo soy el que está agradecido. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a todos los que estáis viendo este y todos los episodios. Y estás haciendo un trabajo de verdad extraordinario. Así que enhorabuena. Muchas Adelante gracias. con todo. Muchas Muchísimas gracias, tío. Bueno, nos vemos en el próximo episodio de Ses Mortales.